Puedes quedarte con el cuarto de huéspedes o mudarte, me dijo mi madre cuando mi hermana llegó de repente con su esposo. Genial si te has ido para el fin de semana, añadió mi hermana alegremente. Me mudé. Pero días después, su sonrisa de suficiencia desapareció. El pánico se apoderó de ella. Está mintiendo. Mamá, dime que está mintiendo. Me llamo Bayelit. Tengo 28 años. Y durante los últimos 5 años, he vivido con mi madre en la casa que mi padre reconstruyó justo antes de morir. Papá falleció de repente, insuficiencia cardíaca. La casa ni siquiera estaba completamente decorada todavía. Una semana, estábamos eligiendo los azulejos de la cocina juntos. A la siguiente, yo estaba sentada junto a mi mamá mientras ella miraba fijamente la pared, apenas capaz de levantarse de la cama. Celebramos el funeral un viernes lluvioso. Josie, mi hermana menor, llegó en avión usando gafas de sol de diseñador y un pañuelo de seda, lloró dramáticamente y se fue el domingo por la mañana. Yo me quedé. Me quedé porque alguien tenía que hacerlo. Porque mamá era frágil, porque la hipoteca no estaba totalmente pagada y alguien tenía que hacer los pagos, y porque, odio admitirlo, me sentía responsable. Se lo debía a mi papá. Él amaba a mamá. Incluso cuando ella lo menospreciaba, incluso cuando le gritaba por las cosas más pequeñas, él nunca levantaba la voz. Ella solo necesita más delicadeza, decía él. Cuídenla, chicas. Sí. Así que lo hice. Renuncié a un ascenso que me habría trasladado a Seattle. Rechacé la vivienda de la empresa a pesar de que venía con un alquiler reducido y un trayecto de 15 minutos. Me quedé. ¿Y para qué? Para que me recordaran a diario que no era Josie. Josie, la hija predilecta. Josie con su cabello brillante, su sonrisa de 1000 vatios y su vida perfecta de Instagram. Josie, que se fue de casa a los 22 para casarse con un hombre llamado Brent, cuyo único talento real era verse bien en un blazer. Ella era la estrella de cada reunión familiar. Mientras tanto, yo era el ruido de fondo. Deberías usar más color, Bayelit, decía mamá. Josie siempre ilumina una habitación. Parece que te vistes para ser jurado. Oh, ¿por qué no intentas salir con alguien de nuevo? No es demasiado tarde. Ni siquiera para alguien como tú. Ni siquiera para alguien como yo. Apreté los dientes y pagué las facturas, limpié los canalones, preparé las cenas. Pensé que si seguía presente, tal vez me vería. Tal vez con el tiempo sería suficiente. Pero todo cambió. Un jueves, llegué a casa del trabajo 2 horas tarde gracias a un retraso en un envío y me encontré con una escena que parecía un déjà vu. Josie estaba acurrucada en el sofá de la sala, con pañuelos de papel hechos una bola en su regazo. Brent estaba sentado a su lado, revisando su teléfono como si deseara estar en cualquier otro lugar. Mamá revoloteaba con una bandeja de té y galletas de mantequilla como si fueran de la realeza visitando desde el extranjero. Bayelit, canturreó mamá como si yo fuera una vecina que pasaba a saludar. Adivina quién ha vuelto. Ya lo veo, dije. ¿Qué está pasando? Josie sorbió por la nariz. Brent perdió su trabajo. La empresa redujo su personal y eliminó todo su departamento. Brent no levantó la vista. Estamos atrasados con el alquiler, continuó Josie. Nuestro arrendador nos dio 2 semanas para desalojar. Y no tenemos a dónde ir, añadió mamá rápidamente, rodeándola ya con un brazo. Así que se mudan aquí. Espera, ¿qué? Necesitan ayuda, Bayelit. Son familia. Yo también lo soy, dije lentamente. Yo vivo aquí. Ya lo resolverás, dijo mamá. ¿Eres buena en eso? Miré a Josie, quien se encogió de hombros y articuló sin sonido, lo siento. Aunque la sonrisa burlona en la comisura de sus labios contaba una historia diferente. Más tarde esa noche, llevé a mamá a un lado. Esta casa apenas es lo suficientemente grande para 2 adultos, y mucho menos para 4, dije. ¿Dónde van a dormir? En tu habitación, dijo ella sin más. Parpadeé. ¿Qué? Puedes quedarte con el cuarto de huéspedes o mudarte. Depende de ti. ¿Hablas en serio? No voy a discutir esto.
Siempre quise que Josie volviera aquí. Ella pertenece a esta casa. He estado pagando la hipoteca. Mamá se encogió de hombros. Está a mi nombre. Y siempre has actuado como si me estuvieras haciendo un gran favor. Nunca te lo pedí. Porque no podías. Estabas hecha un desastre después de que papá murió. Y ahora tengo a Josie. ¿No te necesito? Fue como una bofetada. A la mañana siguiente, Josie llamó a mi puerta con una voz alegre y sin rastro de arrepentimiento. Oye, mamá dice que si pudieras irte para el sábado, sería genial. Brent y yo necesitamos este espacio. Disculpa. Se apoyó en el marco, con los ojos brillantes. Vamos, has estado viviendo como una solterona. Esto será bueno para ti. Un pequeño nuevo comienzo. Le cerré la puerta en la cara. Adentro, me senté en el borde de la cama y miré al suelo. En la estantería había una carpeta de Manila que no había tocado en meses. Era de recursos humanos. Adentro, la oferta de la vivienda de la empresa que rechacé cuando pensé que mamá me necesitaba. Mi mano tembló ligeramente mientras la abría. Apartamento tipo estudio, limpio, seguro, cerca del trabajo. Bono de mudanza. Sin gritos, sin culpa. Sin Josie. Hice la llamada. Para el viernes por la tarde, había solicitado el traslado, conseguido una llave y programado la mudanza. Empaqué en silencio. Nadie se ofreció a ayudar. Nadie preguntó por qué. Estaban demasiado ocupados planeando una barbacoa de bienvenida. Josie quería volver a pintar la cocina. Brent preguntó si podían cambiar el sofá por uno seccional. Llegó el sábado por la mañana. Una brisa cálida agitó las persianas. Estaba en la entrada de la casa en vaqueros y una camiseta, con el pelo recogido en una cola de caballo, un portapapeles en la mano mientras el camión llegaba. Los de la mudanza salieron, sorprendidos por la cantidad de cajas ya apiladas cerca del porche. ¿Lista para la gran mudanza?, preguntó uno con una sonrisa. Sí, dije, exhalando. Empecemos. Cargamos todo, mi cama, mis estanterías, mi cafetera, mi escritorio, mis platos. Me tomé mi tiempo. Con cada caja, me sentía más ligera, más fuerte, libre. A primera hora de la tarde, ya casi habíamos terminado. Uno de los de la mudanza se detuvo en la puerta, miró la habitación ahora vacía y levantó una ceja. ¿Realmente te lo llevas todo? Sonreí, tranquila, sin remordimientos. Sí, dije. Todo. Cuando el camión se fue, la casa que una vez llamé hogar parecía hueca. Sin televisión, sin mesa de centro, sin sillas de comedor, sin cuadros enmarcados, solo siluetas de polvo en el suelo donde solían estar mis muebles. Todo lo que había comprado a lo largo de los años era mío, comprado con mi sueldo, entregado en mis días libres, montado a mano. Así que sí, me lo llevé. Todo. Cuando entregué las llaves en la oficina de viviendas del personal más tarde esa tarde, casi no podía creerlo. El apartamento estudio era pequeño pero luminoso, tranquilo, limpio. El refrigerador no zumbaba de forma ominosa. La presión del agua era perfecta. No tenía que pelear por el horario del baño. Me senté en el colchón y exhalé por lo que pareció ser la primera vez en meses. Esa noche, ignoré el zumbido de mi teléfono. Llamadas perdidas, mensajes de voz, mensajes de mamá, luego de Josie, luego de Brent. La mayoría eran de enojo. Algunos eran confusos, pero no los escuché. Apagué el teléfono, preparé té y observé las luces de la ciudad desde mi pequeño balcón. Para el lunes, habían aparecido en mi trabajo. La recepción me llamó. Violet, tu mamá está aquí y tu hermana. Casi me río. Ni siquiera les había dado la dirección. Me quedé en la zona de carga hasta que se fueron. No iba a darles la satisfacción de una confrontación en mi terreno. Esa tarde, de camino a casa, decidí pasar por la casa. Supuse que estarían esperando, y tenía razón. La luz del porche estaba encendida, pero la sala estaba a oscuras. Toqué una vez antes de entrar con la llave de repuesto que no había devuelto. Mamá y Josie estaban en la cocina,
con los brazos cruzados y expresiones fúricas. Mamá no perdió el tiempo. ¿Qué demonios hiciste? ¿De qué hablas? Dije con calma. Vaciaste la casa. No queda nada. Ni refrigerador, ni mesa, ni siquiera la tostadora. Eso era mío, dije. Lo compré yo, como todo lo demás. José dio un paso adelante, con el ceño fruncido. No puedes simplemente llevarte las cosas sin permiso. No lo hice, respondí. Ustedes asumieron que eran suyas. Eso no lo hace verdad. No pensamos que te llevarías literalmente todo, espetó mamá. Abrí las manos. ¿Qué esperaban exactamente? La casa se siente como un cascarón, dijo José en voz baja. Es deprimente. Levanté una ceja. Oh, lo siento. La casa por la que pagué no es lo suficientemente cómoda sin mis cosas. Los ojos de José se entrecerraron. ¿Y la cuenta bancaria? Parpadeé. ¿Qué? La cuenta conjunta. El dinero del seguro de papá se depositó allí, ¿recuerdas? Revisé ayer. No queda nada. Solté un suave suspiro, viendo ya hacia dónde iba esto. Ese dinero se acabó hace mucho tiempo, dije. He estado cubriendo la hipoteca yo sola durante los últimos 4 años. José se quedó helada. No, quedaba un montón. Lo vi una vez, como 40.000. Eso no era dinero del seguro. Eran mis ahorros, porciones de mi sueldo. Eso es lo que usé para complementar la hipoteca y los servicios públicos. De ninguna manera, murmuró José. Incliné la cabeza. ¿Por qué importa? No figuras en la escritura. No es tu casa. La expresión de mamá vaciló. Primero sorpresa, luego pánico. José se volvió bruscamente hacia ella. Está mintiendo. Mamá no dijo nada. Madre, dijo José con más firmeza. Dime que está mintiendo. José, hablemos más tarde. Dime. Mamá desvió la mirada. Las manos de José se cerraron en puños. Me dijiste que el pago del seguro todavía estaba ahí. Que si volvíamos, estaríamos bien. Que podríamos usarlo para recuperarnos. Las miré, atónita. Volvieron por dinero. José se volvió hacia mí, sin ninguna pretensión. ¿Crees que nos mudamos por lazos familiares? Brent y yo estamos ahogados en deudas. Lo despidieron hace 2 meses. Hemos estado usando las tarjetas de crédito al máximo. ¿De verdad crees que quería volver a dormir en la cama de mi infancia? Mamá intentó intervenir. Ella no lo dijo en serio. Sí, lo dije, gritó José. Quise decir cada palabra. No estaría aquí si no hubieras prometido que había dinero. La cara de mamá se puso pálida. ¿Y tú? Gruñó José, señalándome. Te llevaste hasta la última cosa de esa casa y nos dejaste con un montón de promesas vacías. Me crucé de brazos. No, las dejé exactamente con lo que me dieron. ¿Nada? Los labios de José temblaron. El dinero del seguro se suponía que debía ser compartido. ¿Te refieres al dinero que pensaste que heredarías?, dije fríamente. El dinero en el que nunca invertiste, al que nunca contribuiste. No estaríamos en este lío si no hubieras vaciado la casa. No estaríamos en este lío si no hubieras basado todo tu futuro en una mentira. José se volvió hacia mamá, con los ojos llenos de rabia. Dijiste que todavía estaba allí. La voz de mamá era apenas audible. Pensé que lo resolveríamos más tarde. Más tarde. Eso es todo lo que siempre dices. Más tarde. Pronto. Eventualmente. Me dijiste que volviera a casa. Dijiste que estaríamos bien. Porque te extrañaba, susurró mamá. No, extrañabas tener a alguien a quien complacer. Alguien que te hiciera sentir importante. Nunca te importó lo que yo necesitaba. Observé cómo se desmoronaban, destruyéndose mutuamente. José caminando de un lado a otro. Mamá tartamudeando. Ambas dándose cuenta de lo mismo al mismo tiempo.
No había ningún plan, solo un engaño. Brent no había vuelto a casa desde la pelea del día anterior. Josie había agotado su tercera tarjeta de crédito. Mamá no tenía ahorros. A la casa todavía le quedaban 6 años de hipoteca. Y la única persona que la había estado pagando, yo, se había ido. De repente, la voz de Josie bajó a un susurro aterrador y desesperado. Dijiste que podríamos usar ese dinero para empezar de nuevo. No hay dinero, dije rotundamente, y no lo ha habido en años. El rostro de Josie se arrugó. Parecía una niña dándose cuenta de que la Navidad era falsa. Y la carpeta, susurró. Los papeles de papá. Se han ido. Mamá usó la mayor parte para remodelar el baño, luego la cocina. Luego te compró ese Lexus de segunda mano cuando te casaste. Eso fue de sus ahorros. Negué con la cabeza. No, eso fue de su seguro. Guardé los recibos. Josie se volvió hacia mamá. Dime que eso no es verdad. Silencio. Dime. Mamá miró al suelo. Yo no quería preocuparte. Josie dejó escapar un sonido ahogado y se dirigió furiosa hacia el pasillo. Me quedé allí, observando cómo se desarrollaba el desastre. Mamá se volvió hacia mí con los ojos llorosos. Por favor, Violet. Ayúdanos. ¿Por qué lo haría? Porque eres la única que sabe cómo arreglar las cosas. Me llamaste parásita. Me dijiste que me fuera. ¿Recuerdas? Estaba enojada. No lo dije en serio. Sí, lo dijiste, dije. Y ahora estás exactamente donde te pusiste. Josie regresó a la habitación sosteniendo un sobre roto en una mano. Está vacío, dijo, con la voz baja y amarga. No hay nada. Ni siquiera facturas viejas. Lo sé, respondí. Lo comprobé. Hace años. Mamá se sentó a la mesa de la cocina y hundió la cara entre las manos. Las miré a las dos. Me habían echado esperando consuelo, respaldo y dinero en efectivo. Lo que obtuvieron fue una casa vacía, una montaña de deudas y nadie a quien culpar más que a ellas mismas. Y todavía no lo veían. Todavía pensaban que yo lo arreglaría. Todavía pensaban que les debía algo. Estaban equivocadas. Josie se quedó quieta en el pasillo, sosteniendo esa carpeta vacía como si la hubiera traicionado. Mamá se sentó a la mesa de la cocina, con el rostro pálido, los dedos entrelazados, la respiración superficial. Me di cuenta de que estaba tratando de reconstruir todo. Como había perdido el control de la narrativa de la casa, de sus 2 hijas y, sobre todo, de mí. No entiendo, susurró finalmente mamá. ¿Qué se supone que hagamos ahora? No respondí. Me refiero a la hipoteca, continuó, con la voz subiendo en desesperación. Las facturas, la comida. Ya ni siquiera tenemos una licuadora o un microondas. Eso era mío, dije. Todo era mío. Podrías haber dejado algo. Tú me dejaste sin nada. Solo recuerdos de que me recordaran que era la segunda mejor. Solo años de fingir que no te oía llamarme aburrida o simple o una carga. Josie se giró hacia ella. Y me dijiste que habría dinero. Dijiste que papá dejó suficiente para un segundo comienzo, que podríamos pagar las tarjetas, que Brent y yo podríamos, nos mentiste. A las 2, añadí. Pero la diferencia es que yo dejé de creerte hace años. La boca de mamá se abrió y se cerró, pero no salió nada. Respiré hondo y metí la mano en mi bolso. Saqué un sobre blanco y lo puse en el mostrador. ¿Qué es esto?, preguntó Josie con cansancio. Mi último recibo de la hipoteca. El préstamo todavía está a tu nombre, madre. Tendrás que cubrirlo ahora. 6 años más. ¿Tasa fija? Los pagos mensuales no son malos. A menos que estés desempleada y en la quiebra, supongo. No puedes esperar que paguemos esto, espetó Josie. No espero nada. He terminado de esperar. Solo quería dejarles los hechos. Ya que la fantasía no ha funcionado tan bien. Josie apretó los dientes. No tienes corazón. Me volví hacia ella.
Volviste por dinero, Josie. No por mamá. No por amor. Ni siquiera por desesperación. Estabas apostando por una mentira y usando a la gente para cubrir tus pérdidas. No finjas que esto se trata de la familia. Oh, y tú eres una santa, replicó ella. Acabas de abandonar a tu madre después de todo por lo que ha pasado. No, dije. Me quedé durante años. La apoyé. Pagué su casa, sus compras, la gasolina, las facturas médicas, el seguro y sus pequeñas renovaciones. Le di mis 20 y me echó en cuanto volviste. Así que no la abandoné. Ella me cambió. Mamá se estremeció. Josie parecía conmocionada, pero rápidamente lo enmascaró con ira. No puedo creer que te vayas así como si nada. Solté una risa seca. Deberías estar agradecida. Podría haber vaciado la cuenta de ahorros antes de irme, pero no lo hice porque, a diferencia de ustedes dos, todavía me quedaba una onza de decencia. Eres cruel, susurró mamá. No, soy libre. Me di la vuelta y me dirigí a la puerta. Detrás de mí, Josie espetó, bueno, bien. No te necesitamos. Ya encontraré algo. Brent está hablando con un tipo sobre un trabajo. Estoy segura de que sí, dije sin mirar atrás. Es difícil entrar en la industria del juego. Josie maldijo en voz baja. Me detuve en el umbral, con la mano en el pomo de la puerta. Cuídense la una a la otra, dije. Tú la querías, madre. Ahora vive con ella. Y salí. La puerta hizo clic detrás de mí con un peso que se sintió simbólico, como años de dolor y presión sellándose para siempre. Han pasado 4 semanas desde ese día. No he sabido de ellas, no directamente, pero un antiguo vecino me dijo que la casa se puso a la venta. Aparentemente, estuvo en el mercado durante 2 semanas antes de que alguien les hiciera una oferta a la baja, y tuvieron que aceptarla. La última vez que comprobé, se habían mudado a un pequeño apartamento de una habitación al otro lado de la ciudad. Josie trabaja a tiempo parcial en una panadería. Mamá, al parecer, está haciendo trabajo administrativo en la consulta de un dentista. Brent nunca consiguió ese trabajo. Mentiría si dijera que no se siente satisfactorio. Pero más que eso, se siente tranquilo. Mi nuevo apartamento sigue siendo modesto, pero es mío. Los muebles no combinan, pero son acogedores. Cocino lo que quiero, veo lo que me apetece, duermo toda la noche sin oír portazos de armarios o insultos susurrados detrás de las paredes. Mi gerente me ofreció un puesto de liderazgo la semana pasada. Dije que sí. Esta mañana, pasé por una cafetería que solía evitar porque mamá la llamaba pretenciosa. Llevé un libro. Bebí mi capuchino en paz. Me sorprendí sonriendo sin ninguna razón. Y me di cuenta de algo. Me echaron pensando que era desechable, un sustituto, un parásito. Pero al final, yo era lo único que mantenía todo unido. Ahora se tienen la una a la otra y yo tengo todo lo demás. Libertad, soledad, estabilidad, y finalmente, la vida que elegí.